Audiolibro Un curso de milagros. Capítulo 5. Curación y plenitud. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio que rige a la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar, pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho, pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus percepciones a tal altura, que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación, representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno, como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea útil, en este caso, utilizar el significado literal de la palabra transferida, es decir, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar, por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. 2. La voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que el Hijo de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti, porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedas mantenerte dormida, no puedes destruirla. Dios mantiene tu voluntad viva al transmitirlas desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión entre la voluntad del Padre y la del Hijo. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo, es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación,
ya que antes de eso simplemente era y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia y la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que se desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta, una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió cuando inventaste otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles. Como resultado hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creador es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz de ellos pusieron en sus mentes, la voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No existe nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque es sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma?
Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista tu alma. Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente.